el tema de neoplasias. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de neoplasias benignas, la clase anterior, hasta ahí habíamos terminado, ¿no? Ahora tenemos que hablar sobre neoplasias malignas. Criterio TNM, ¿no? Que es la clasificación, ¿no? Según los estadios. Bueno, para hablar del criterio TNM también tenemos que hablar de metástasis, el concepto de metástasis. Después hablaremos de parénquima y estroma. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Si ustedes recuerdan, habíamos empezado, ¿no?, todo esto con la definición de neoplasia, ¿no? Es todo aumento de volumen en un órgano o tejido. También se denomina neoplasia, ¿no?, a la ubicación anómala de un tejido. Las neoplasias, ¿no?, se dividen en tres grandes categorías, ¿no? Las masas tumorales no malignas, ¿no? Las masas tumorales no malignas, las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Vamos a hablar sobre las características de las neoplasias malignas ahora. Normalmente el término que se le atribuye a las neoplasias malignas suele ser cáncer. Hoy en día ese término está siendo dejado de lado y se prefiere, por lo menos ¿no?, desde un punto de vista estrictamente médico, hablar de neoplasias malignas, ¿no? Un tumor maligno o una neoplasia maligna tiene ciertas características que lo diferencian de una neoplasia benigna, ¿no?, entre las cuales podríamos citar, por ejemplo, no tiene cápsula limitante. Los tumores malignos no tienen esa separación. Al no tener cápsula limitante, ¿no?, las neoplasias malignas infiltran los tejidos. Esto significa que las células cancerosas, ¿no?, se mezclan, ¿no?, con las células normales en las diferentes capas o, por ejemplo, en el parénquima del órgano citado. O sea, no hay una delimitación entre lo que son las células benignas y las células malignas. También tenemos que las neoplasias malignas tienen un fenómeno llamado recidiva. La recidiva de un tumor significa lo siguiente: yo, al tratar un tumor localizado, un tumor maligno, ¿no?, lo trato de manera localizada, ya sea con cirugía, quimioterapia o radioterapia, o una terapia combinada. La recidiva significa la neoformación del mismo tejido, ¿no?, en la misma localización. Esto se da, por ejemplo, cuando una mujer tiene cáncer de mama, se la trata y al cabo de un cierto tiempo, ¿no?, vuelve otra vez a aparecer el mismo tumor en la misma localización, ¿no? Eso es recidiva tumoral. Y otra de las características de las neoplasias malignas es la proyección a distancia del tumor primario o primitivo, ¿no?
Esto se denomina metástasis. O sea, todos los tumores malignos, tarde o temprano, ¿no?, se diseminan hacia otros órganos y tejidos mediante algún tipo de vía de comunicación. La más común es la sanguínea o linfática. Es una característica propia y única de los tumores malignos, la metástasis. Bueno, esas son las características de las neoplasias malignas. Vamos a ver que la clasificación más común, ¿no?, para definir una neoplasia maligna, ¿no?, es según el tipo de tejido del cual afectan. Cuando estamos hablando de una neoplasia maligna que afecta al tejido conjuntivo, o sea, al tejido de soporte, por ejemplo, huesos, cartílagos y tendones, estamos hablando de un sarcoma. En cambio, cuando el tejido afectado, ¿no?, es epitelial, ¿no?, o sea que son los tejidos cuya función es secreción, ¿no?, o sea, son las glándulas, ¿no?, ¿no?, o recubrimiento, por ejemplo, la piel, ¿no?, estamos hablando de un carcinoma. En el caso del ser humano, ¿no?, es más común la aparición de carcinomas que de sarcomas, en una proporción aproximadamente de un 70% versus un 30%, ¿no? Perdón, un 70% y un 25%, disculpen. ¿Sí? ¿No? Esa sería la proporción, ¿no?, entre carcinomas y sarcomas. Esto implica que es mucho más común en el ser humano padecer de tumor. Si una persona, digamos, tiene la aparición de un tumor maligno, ¿no?, ¿no?, es mucho más probable de que ese tumor maligno sea algún tipo de carcinoma. Los sarcomas son tumores más raros y menos comunes en el ser humano. Hablando un poquito sobre los tumores del tejido conectivo, ¿no?, o los sarcomas, el sarcoma más común, ¿no?, es el sarcoma del hueso, ¿no?, llamado también osteosarcoma. Este tipo de tumor maligno, como ustedes pueden observar, ¿no?, aparece en el tejido óseo. Es un tumor de crecimiento lento y normalmente no da ningún tipo de... En sus primeros estadios no da ningún tipo de signo o síntoma. El osteosarcoma produce, ¿no?, a medida que evoluciona, produce edema, hinchazón en la zona, ¿no?, y conlleva la fragilidad del hueso. Muchas veces este tumor se detecta cuando la persona, digamos, se cae o se golpea ligeramente el hueso, ¿no?, normalmente ubicado en alguna extremidad, ¿no?, y el hueso se fractura, ¿no?, o se fractura sin ningún tipo de esfuerzo. Cuando ocurre esto, lamentablemente ya está en un estadio avanzado el tumor. Los sarcomas, los osteosarcomas son difíciles de tratar, ¿no?, y la mayoría de las veces la única solución es si estamos hablando de un brazo o de una pierna, ¿no?, la única solución viable para este tipo de tumores es la amputación de la extremidad, ¿no?, antes de que produzca metástasis.
Ahí observen, chicos, cómo, ¿no?, tenemos un osteosarcoma, cómo ha erosionado gran parte del hueso, ¿no? Este tumor no tiene, digamos, en tanto no haya dado ya metástasis, ¿no?, una de las pocas opciones que nos da este tipo de tumores, ¿no?, es una cirugía radical, la amputación, ¿no? Y acá ustedes pueden observar, chicos, ¿no?, ¿no?, que una de las consecuencias visibles, ¿no?, de los osteosarcomas es el edema, ¿no?, la inflamación de la zona donde está ubicado el tumor, en un estadio ya avanzado de la enfermedad. El condrosarcoma es un tumor maligno del cartílago. Puede aparecer en cualquier zona donde exista el cartílago. No es tan común como el osteosarcoma. Son tumores de crecimiento lento. El condrosarcoma es más fácil de detectar porque normalmente donde hay cartílago hay una articulación, y el condrosarcoma implica muchas veces, o sea, la mayoría de los tumores, ¿no?, tienen una característica, ¿no?, que es la inflamación, el edema, la inflamación. La mayor parte de los tumores, tanto sea benignos como malignos, producen ese fenómeno, ¿no?, el fenómeno del edema o inflamación. Cuando ocurre esto en una articulación, normalmente va acompañado, o sea, es evidente y va acompañado de dolor. Por eso son más fáciles de detectar en un estadio más bien temprano. Observen ustedes, chicos, que los tumores, o sea, ya sea benignos o malignos, que nosotros hemos visto, tienen esta característica, ¿no?, el edema, ¿sí?, la inflamación. Los tumores malignos, las neoplasias malignas, tienen la característica general de tener un crecimiento más bien rápido. O sea, un tumor maligno crece a una tasa mucho más rápida que un tumor benigno, usualmente. A pesar de esto, hay tumores malignos cuyo crecimiento, por lo menos en sus primeras etapas, ¿no?, es muy lento y se mide en años. Otro tumor maligno, ¿no?, ¿no?, es el llamado lipoma, lipoma maligno, ¿no? Es un tumor, una neoplasia maligna, ¿no?, en donde el tejido afectado, chicos, es el tejido graso, ¿no? Pero es un tumor maligno, estamos refiriéndonos, ¿no? ¿No? O sea, que un lipoma puede ser benigno o puede ser maligno, ¿no? El lipoma que habíamos mencionado previamente, si ustedes recuerdan, ¿no?, cuando hablábamos de esas pequeñas bolsitas de grasa, ¿no?, que a veces aparecen, que son bastante más comunes, ¿no?, es un tumor benigno, ¿no? Existen lipomas, ¿no?, de origen maligno, ¿no?, que no tienen cápsula limitante, ¿no? Obviamente el factor de crecimiento es importante y invaden tejidos. Ustedes observen la masa tumoral que tiene esta persona en la espalda, ¿no? Bastante grande, ¿no?, importante, ¿no?, un tumor maligno nos estamos refiriendo. Acá está, chicos. ¿Mm? ¿Sí? Y se observa, ¿no? Ahí, chicos, se observa, ¿no?, que, bueno, ahí, o sea, impresiona que hay una limitación, ¿no?, en el tejido, pero acá se nota que es invasivo, ¿eh? O sea, ¿no? O sea que parece una suerte de limitación, pero se observan en ciertos lugares del tumor que
infiltra los tejidos, ¿no? O sea que estamos hablando de un tumor maligno. Bueno, los lipomas, chicos, pueden aparecer en cualquier lugar. En este caso, ahí tenemos un lipoma, ¿no?, que apareció en el hígado, ¿no? O sea que pueden localizarse en cualquier lugar del cuerpo humano. Hablemos un poquito de los carcinomas. Los carcinomas, ¿no?, cuando aparecen, ¿no?, en las glándulas, ¿no?, cuando son de origen glandular, perdón, ¿no?, cuando los carcinomas tienen un origen glandular u hormonal, ¿no?, se los suele denominar adenocarcinoma, que son los más comunes. O sea, los tumores, como vamos a ver ahora, ¿no?, a continuación, cuando veamos el origen, ¿no?, de los tumores, ¿no?, es muy común hablar de los tumores y de los mecanismos hormonales, ¿no? De hecho, prácticamente todos los tumores conocidos, ¿no?, están regulados por las hormonas, ¿no?, para bien o para mal, ¿no? O sea, las hormonas muchas veces favorecen la aparición de los tumores y muchas veces las hormonas limitan la aparición de ciertos tumores. Por eso digo, a la mayoría de los carcinomas, ¿no?, que nosotros vamos a ver, ¿no?, se los suele denominar adenocarcinomas. Entre los, entre los adenocarcinomas más comunes, ¿no?, en el ser humano, podríamos citar al adenocarcinoma de pulmón, el de riñón, el de mama y el de próstata. Estos son, digo, los adenocarcinomas más comunes en el ser humano. Bueno, el adenocarcinoma de pulmón, obviamente, chicos, ¿no?, ¿sí?, el adenocarcinoma de pulmón está relacionado con el hábito de fumar. O sea, la mayor parte de los tumores malignos de pulmón, ¿no?, entre ellos el adenocarcinoma, que es el más común, ¿no?, siempre se van a asociar al hábito de fumar. El adenocarcinoma de riñón pues, tiene un origen un poco más incierto, ¿no? O sea, a veces se relaciona con cálculos, a veces se relacionan con ciertas sustancias, ¿no?, tóxicas, ¿no?, que ingiere la persona. Algunas citan ¿no?, como a la irritación crónica, ¿no?, el uso de ciertos fármacos pueden inducir, ¿no?, a tumores malignos, ¿no? Un detalle, digo, ¿no?, que, ¿no?, ciertas sustancias radiactivas, ¿no?, pueden inducir tumores malignos, como vamos a ver. Y bueno, digo, el cáncer de mama, el origen, ¿no?, el origen del cáncer de mama, digo, es bastante incierto. Ahora vamos a hablar sobre el origen, ¿sí?, ¿no? O sea, eh, eh, no hay un solo origen para los tumores, como vamos a ver, ¿no? En realidad, digo, los tumores malignos, ¿no?, tienen múltiples orígenes, ¿no? O sea, cuando a una persona le aparece un tumor maligno, normalmente la causa de ese tumor es múltiple, ¿eh? Es multifactorial. Si ustedes recuerdan,
¿no? O sea, nosotros habíamos dicho, ¿no? 70%, ¿no? Son los tumores malignos, ¿no? Tipo los carcinomas, ¿no? 25%, ¿no? Los sarcomas, ¿no? Y nos quedaba un 5%, si ustedes observaban. Bueno, digo, ese 5% restante, ¿no? Correspondiente a los tumores malignos, ¿no? Tendríamos, digo, los tumores, está dividido entre los tumores hematológicos, ¿no? Y los tumores del tejido nervioso. Los, vamos a aclarar algo, ¿no? Cuando nos referimos a los tumores del sistema nervioso, ¿no? En primer lugar, chicos, no existen tumores neuronales, ¿no? O sea, las neuronas, chicos, es el único tejido conocido en el cuerpo humano que no presenta ningún tipo de neoplasia. Esto parece ser que se debe a que el tejido nervioso no tiene proliferación casi, ¿no? O sea, una vez establecida el número de células nerviosas, chicos, no prolifera, o sea, no se multiplican, ¿no? Entonces parece ser que esta condición impediría la aparición de tumores malignos, ¿no? Propios neuronales, ¿no? Pero sí hay tumores malignos de las células nerviosas de soporte. Por eso, chicos, los tumores malignos se los denomina usualmente gliomas, ¿no? Porque los gliomas, chicos, son las células que dan soporte a las neuronas. De los tumores malignos, chicos, ¿no? Hay dos, los más importantes son el ependinoma y el astrocitoma, que simplemente los voy a mencionar, ¿no? Son tumores de las células que dan soporte a las neuronas, ¿no? No son muy comunes los tumores del sistema nervioso central. Como vamos a ver, chicos, la mayor parte de las veces, ¿no? Los tumores malignos que aparecen en el sistema nervioso son metástasis de otros órganos, en realidad. Normalmente, chicos, los tumores del sistema nervioso central, debido a su localización y al efecto que pueden tener, chicos, tienen muy mal pronóstico. O sea, causan muchos daños, ¿no? En los tejidos adyacentes, en los tejidos accesorios, ¿no? Y muchas veces, salvo que tengan algún tipo de localización muy sencilla, ¿no? La cirugía de los mismos conlleva consecuencias para el paciente. La ventaja que tienen, digo, los tumores, ¿no? Los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Los tumores neuronales, es que generalmente suelen tener un crecimiento bastante lento, ¿no? O sea, que da tiempo a los tratamientos. En el caso, chicos, de los tumores hematológicos, tiene mucho que ver con la carrera que están siguiendo, ¿no? Los tumores hematológicos, ¿no? Se los dice no son tumores macizos, ¿no? O sea, están diseminados, ¿no? En el tejido linfático, ¿no? O en la médula ósea. Y los dos tipos más representativos de tumores hematológicos son los linfomas, ¿no? Y la leucemia. Ambos tumores, tanto los linfomas como las leucemias, porque hay varias, digo, son tumores hematológicos bastante raros, no son muy comunes. En el caso, chicos, de la leucemia, ¿no? No hay, normalmente, chicos, cuando una persona padece de leucemia, no hay una localización precisa del tumor.
Tampoco ocurre lo mismo, o sea, ocurre también lo mismo, chicos, en las linfomas, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Como el linfoma afecta, ¿no?, al tejido linfático, muchas veces, ¿no?, se produce la inflamación, el edema de algún tipo de red, ¿no?, o de conducto de ganglio linfático, ¿no?, que es lo que aparece, ¿no?, en el caso de los linfomas, ¿no?, que es la aparición del edema importante en ciertas localizaciones en donde tenemos ganglios linfáticos. Pero en realidad, tanto en la leucemia como en los linfomas, chicos, ¿no?, el tumor está diseminado, ¿no?, la neoplasia maligna está diseminado por prácticamente todo el cuerpo. Como ustedes pueden observar, por ejemplo, chicos, ¿no?, esto es un estudio de medicina nuclear, ¿no?, y las zonas oscuras, ¿no?, de esa imagen les está mostrando la localización de un linfoma, ¿no? Y si ustedes observan, digo, ¿no?, en realidad, ¿no?, este tumor está localizado en prácticamente todo el tronco, ¿no? O sea, tenemos linfomas, chicos, aquí, 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 ¿no? Y esto es lo que se ve del estudio, ¿no? Después, chicos, hay pequeñas captaciones que ustedes pueden observar en otros lados, ¿no? Después está lo que no se ve, obviamente, ¿no?, de estos tumores. En general, chicos, ¿no?, los linfomas, tanto como los linfomas como la leucemia, son sistémicos, ¿no? Aparecen ¿no?, están localizados en todo el cuerpo. Y de la leucemia, chicos, podemos mencionar que, ¿no?, en realidad hay muchísimos tipos de leucemias, ¿no? La más común, ¿no?, es la eritroleucemia, que es la que afecta a los glóbulos rojos, ¿no?, la más común. Pero en realidad, chicos, dependiendo de la célula, del tipo de célula madre que afecte, ¿no?, tenemos diferentes tipos de leucemia. Después, chicos, voy a hacer una pequeña mención, ¿no? Voy a hacer una pequeña mención, ¿no?, de un tipo de tumor maligno muy común en las personas HIV positivas no tratadas, ¿no?, que se llama HIV-1, perdón, no tratadas, ¿no?, que es la enfermedad de Kaposi o sarcoma de Kaposi, ¿no? Y es un tumor bastante extraño, ¿no? Primero que es un sarcoma de piel, ¿no? ¿Sí? Ahí ya de entrada implica que es un tumor bastante extraño. ¿Por qué digo que es extraño? ¿No? Porque la piel, chicos, ¿no?, es un tejido de soporte, por lo tanto, ¿no?, sería más común, ¿no?, los tumores en la piel, ¿no?, serían carcinomas, ¿no? En este caso tenemos un tumor glandular de la piel, ¿no? Por eso, chicos, el sarcoma de Kaposi es un tumor, perdón, ¿no?, extraño, ¿no?, muy raro, ¿no? De hecho, antes del advenimiento del HIV, ¿no?, era muy poco común, ¿no? Se habían detectado, digamos, muy pocos casos, ¿no?, en el mundo. Con el advenimiento del HIV, este tipo de sarcoma, ¿no?, aparece de forma muy común en los pacientes con HIV no tratados. Y acá tienen, chicos, ¿no?, la imagen característica del sarcoma de Kaposi, ¿eh? Esas manchas, ¿no?, esas manchas color oscuro que aparecen en la piel, primero aparecen como manchas, ¿no? Después esas manchas, chicos, empiezan a absorber el relieve, ¿no? Se empiezan a difundir en la piel y si no son tratados, de hecho, en realidad, chicos, no existe un tratamiento para este tipo de tumores, ¿no? Esas lesiones empiezan a aumentar. O sea, el único tratamiento para el sarcoma de Kaposi es, ¿no?, los antirretrovirales, ¿no? O sea, cuando se mantiene, ¿no?, la enfermedad restringida,
¿no? La evolución de este tumor se limita. O sea que la evolución del tumor, digamos, va de la mano con el sistema, con el deterioro del sistema inmunológico de la persona. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o comentario que quieran hacer? Pregunten, por favor. Disculpen, chicos, ¿me están escuchando? Ah, perdón, sí, sí. Decime, por favor, si tenés alguna duda con respecto a la clase anterior, decime. El formen oval, Ariana, foramen oval, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es una anomalía congénita. ¿Sí? El foramen oval, ¿no? Bueno, digo, ¿no? ¿Sí? Es una anomalía congénita. Y puede llegar a ser complicado, puede ser complicado para el chico, para el neonato, ¿no? Cuando es importante, ¿no? Foramen, chicos, foramen significa agujero, ¿no? ¿Sí? Es peligroso cuando el foramen magno, ¿no? Que es el agujero que tenemos, digamos, en la base del cráneo, es de un tamaño importante y implica que parte del sistema nervioso, ¿no? Parte del cerebelo, ¿no? Sale por ahí, ¿no? O sea, puede ser riesgoso para el, para el neonato, ¿no? Es una anomalía congénita. Por lo tanto, digo que esto significa entonces que no se hereda. Es una malformación, ¿no? Es una malformación. También en el caso del foramen, ¿no? ¿No? Oval en el corazón, también es congénita, no se hereda. Y produce insuficiencia cardíaca esta patología, ¿no? No hay mucho que, no hay mucha vuelta, ¿no? Cuando aparece, bueno, perdón, en el caso del foramen, ¿no? El foramen oval, en el caso del foramen magno, ¿no? De la cabeza, ¿no? Eh, Se hace una cirugía, ¿no? O sea, se vuelve a colocar el cerebelo en su posición, ¿no? O sea, dentro, ¿no? de la fosa posterior, y se le coloca al chico una especie de malla en la nuca, ¿no? Con el fin de que esa malla contenga, ¿no? El cerebelo, ¿no? 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 El tronco y el cerebelo en su posición, ¿no? En el caso ¿no? ¿No? Del foramen, ¿no? ¿No? Que es digamos, es la presencia, ¿sí? Es la presencia de un conducto anómalo que une el corazón derecho con el corazón izquierdo, ¿no? Es la falta de obstrucción natural de dicho, de dicho conducto, ¿no? Entre cavidades, no hay mucha vuelta, ¿no? El chico tiene que ser operado, ¿no? Debido a que el corazón, ¿no? ¿No? Conlleva a una insuficiencia cardíaca y a los pocos días de nacido, ¿no? O a las pocas semanas, ¿no? El chico tiene un corazón enorme, ¿no? ¿No? Puede ocupar tres cuartas partes de la cavidad torácica, ¿no? Esta patología es incompatible
con la vida. O sea, si el chico no se opera, ¿no?, seguramente va a terminar muriendo. Chicos, quedan 3 minutos. Les voy a pedir, si son tan amables, de salir y entrar nuevamente para continuar con la clase. Muchas gracias. Ah, solamente le correspondo. A ver, Ariana, tu mamá lo tiene, pero debe tener, digamos, un foramen muy pequeño, supongo, ¿no? ¿Tiene insuficiencia cardíaca tu mamá? Ah, qué detalle. Uh-huh. ¿2 ACV hemorrágicos tuvo? Puede ser. Isquémicos. Ah, ajá. Bueno, continuamos ahora, chicos. Salgan por favor e ingresen nuevamente y ahora continuamos. Gracias. Aguardamos un momento, así se incorporan todos los participantes. Continuemos. Una de las características que distinguen a los tumores malignos es la metástasis, que es la proyección a distancia de un tumor primitivo o primario. Esa es la característica. O sea, todos los tumores malignos, ¿no?, tarde o temprano, dependiendo la etiología del mismo tumor, ¿no?, terminan diseminándose en otros órganos o tejidos, ¿no? Eso se denomina metástasis. En teoría, un tumor maligno podría proyectarse hacia cualquier órgano o tejido. Por ejemplo, ¿no?, yo tengo un tumor maligno, un tumor primario o primitivo de próstata, ¿no? Cuando da metástasis, ¿no?, este tumor, ¿no?, se podría proyectar hacia cualquier órgano o tejido. Esa es la teoría. Pero en la práctica, ¿no?, los tumores malignos, ¿no?, ciertos tumores malignos, tienen siempre predilección, ¿no?, a alojarse en ciertos órganos y tejidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el tumor, el cáncer de próstata, ¿no?, cuando da metástasis, tiene predilección, por ejemplo, digo, a alojarse en el hueso de la persona. O sea, puede aparecer en cualquier lugar, ¿no?, pero tiene una predilección, por ejemplo, por el tejido óseo. Lo mismo podemos citar, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no?, en donde, chicos, tiene predilección, el cáncer de mama tiene predilección, ciertos tumores de mama, porque muchos, ¿no?, tienen predilección por el tejido óseo y por el tejido pulmonar. O el cáncer de testículos, ¿no?, que tiene predilección por el tejido pulmonar. Para que un tumor se pueda diseminar, chicos, necesita una vía de proyección, ¿no?, algo muy importante, ¿no? O sea, de alguna manera, chicos, el tumor tiene que tener algún tipo de camino, ¿no?, que lo lleve a otros órganos, ¿no? Las vías de comunicaciones pueden ser, por ejemplo, hematogénica, o sea, a través de la sangre. El tumor desprende células cancerosas, estas circulan por la sangre y se proyectan hacia otros órganos y tejidos, ¿no? La linfática, que suele ser la más importante. Digo, la mayoría de los tumores malignos, ¿no?, dan metástasis mediante la proyección linfática, ¿no? Por eso ustedes vamos a ver ahora, a continuación, chicos, que es muy importante cuando tenemos un tumor maligno estudiar el tejido linfático adyacente, porque lo más probable es que
la primera vía de metástasis sea la linfática. Por siembra de cavidades, este tipo ¿no? de diseminación, digo, se da casi exclusivamente en el abdomen, en donde un tumor primario, ¿no? desprende células tumorales como si fueran, ¿vieron las capas de una cebolla? ¿Mm? Estas se desplazan, ¿no? en el interior de la cavidad abdominal y por adyacencia, ¿no? Por adyacencia, ¿no? empiezan la neoformación en otros órganos o tejidos. Normalmente, chicos, la metástasis, todas las metástasis son graves, todas las metástasis, ¿no? Es una implicancia, o sea, cuando ya se habla de metástasis, ¿no? de un tumor maligno, ¿no? Complica enormemente el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Esto se debe a que un tumor, cuando ya se ha proyectado hacia otros órganos, ¿no? empieza a ser sistémico, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? estamos hablando de un tumor, un cáncer de mama, ¿no? Mientras, chicos, mientras no hay metástasis, ¿no? el tumor está restringido al órgano, ¿no? en este caso la mama, y es más fácil de monitorear y de tratar. En cambio, ya cuando ese tumor ha dado metástasis, ¿no? ¿Eh? tenemos que pensar que primero que el pronóstico de la enfermedad se complica muchísimo, se agrava muchísimo porque no estamos hablando ya de un tumor, sino de varios tumores, ¿no? Con la posibilidad de que esa metástasis se siga diseminando. O sea, si una mujer tiene cáncer de mama, ¿no? y ya tiene metástasis en el hueso, ¿no? nada le impide al tumor seguir diseminándose. Un dato muy importante, ¿no? cuando hablamos de proyección a distancia, ¿no? siempre ¿no? la metástasis, ¿no? cuando yo hablo de metástasis, es metástasis del órgano o tejido, ¿no? O sea, vamos a aclarar esto. Supongamos que una persona tiene cáncer, un hombre tiene cáncer de próstata y da metástasis. Y tiene metástasis en el hueso, ¿no? en el húmero, supongamos. ¿Sí? O sea, acá tengo un tumor, ¿no? una metástasis del tumor. Si yo le hago una biopsia, ¿no? a la metástasis de ese hombre, ¿no? en el brazo voy a encontrar tejido prostático. ¿Queda claro? Digo, ¿no? Que lo que yo voy, o sea, el tumor se proyecta, ¿no? ¿no? y se proyecta al tejido tumoral, ¿no? O sea que aunque parezca bastante curioso, ¿no? yo voy a encontrar tejido prostático en el brazo. Y ahí es el problema, ¿no? Porque obviamente, digo, el tejido prostático no tiene las características del tejido óseo. Y normalmente cuando ocurre esto conlleva, por ejemplo, a las fracturas, ¿no? Es muy común en las metástasis óseas que los huesos terminen quedando frágiles y se terminen rompiendo, ¿no? en las zonas donde hay metástasis. Bien, digo, por lo tanto, ¿no? siempre cuando una persona tiene un tumor maligno, ustedes van a ver, pero ojalá que no hayan tenido, ¿no? pero ustedes van a ver que siempre cuando tienen, supongamos, ¿no? una persona tiene cáncer de pulmón, ¿no? y siempre se le estudia la mayor parte del cuerpo, o sea, se le hace, por ejemplo, estudios que conllevan, digamos, no solamente la parte del pulmón, sino también el abdomen, la pelvis, ¿no? Esto se debe a que todos los tumores malignos corren riesgo de dar metástasis. Entonces siempre es como que se trata de anticipar, ¿no? la aparición de metástasis.
Acá, por ejemplo, chicos, tienen, ¿no?, un ejemplo de los muchos que puede haber, ¿no? Un paciente con cáncer de pulmón con metástasis, ¿no? Cáncer de pulmón, esto, chicos, sería el tumor primario, y fíjense que esas manchas oscuras que ustedes observan, ¿sí?, son metástasis, ¿no?, en diferentes órganos. Acá, chicos, tienen, ¿no?, lo que yo les había comentado, ¿no? O sea, un paciente con cáncer de próstata, y fíjense, chicos, que tiene el húmero fracturado, ¿no? Esto sería una fractura patológica, ¿no? O sea, el hueso se vuelve tan frágil que se termina fracturando. A veces incluso se fractura, chicos, solo, ¿no? No hay que hacer mucha presión. Creo que este es un hígado. Ajá. Pues acá tenemos un metástasis en el hígado de un tumor primario en el colon. Y acá tenemos, como ejemplo, perdón, ¿sí?, ¿no?, metástasis de un tumor primario de mama, ¿no?, con metástasis en el pulmón. Bien, cuando hablamos de tumores malignos, ¿no?, tenemos que hablar de estadificación, ¿no? O sea, ¿qué sería estadificar, chicos? ¿No? Estadificación significa, ¿no?, clasificar en qué estadio, ¿no?, está esa enfermedad tumoral. Eso significa estadificación de las neoplasias malignas, ¿no? O sea, no es lo mismo tratar un tumor, ¿no?, en su inicio, ¿no?, por ejemplo, digo, cuando todavía no ha crecido ¿no?, a un tamaño importante, ni ha dado metástasis, que tratarlo, ¿no?, en un estadio avanzado en donde ya el tumor está, por ejemplo, diseminado en otros órganos. Por lo tanto, todos los tumores malignos, a todos los tumores malignos, cuando ya se los detecta, ¿no?, hay que clasificarlos, en qué estadio están, ¿no? ¿No? O sea que nosotros lo que vamos a ver ahora muy someramente, ¿no?, de manera muy simple, es cómo se estadifican las neoplasias malignas. Hay muchísimas formas de estadificar las neoplasias malignas, ¿no? Voy a citar simplemente las dos más importantes, ¿no? La más común, ¿no?, y la que ustedes van a ver, ¿no?, muchas veces en las órdenes, en el trabajo diario, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver, chicos, en un paciente que se va a hacer una transfusión, ¿no?, y dicen, bueno, sea de pulmón estadio tanto, ¿no?, o TNM, ¿sí? T0N0, perdón, T1N1, M1, ¿sí? Eso es lo que van a ver, ¿no? Ese criterio, ¿no?, de 3 letras se llama criterio TNM, que es una estadificación internacional, ¿sí?, y por ende es la más común. El criterio de estadificación TNM se basa en 3 letras. La letra T, la letra N y la letra M, seguida de un número. La letra T significa tumor primario. La letra N, ¿no?, significa ganglios linfáticos. Acuérdense que yo les había mencionado que siempre los ganglios, el sistema linfático se estudia porque es la principal vía de metástasis, ¿no? Y la M significa metástasis. Vamos a ver, digamos, lo que a cada letra le corresponde, ¿no?, a continuación, ¿no?, un número o un símbolo, ¿no? Así, por ejemplo, digo, ¿no?, la letra T, ¿no?, que significa tumor. Cuando la letra T, ¿no?, es seguida de una X, ¿no?, ¿no?, significa que el tumor no puede ser evaluado. O sea, muchas veces digo, el tumor no puede ser evaluado. Vamos a citar un ejemplo.
Una mujer, ¿no? Una señora se va a inspeccionar, o sea, va al ginecólogo, ¿no? El ginecólogo le inspecciona la mama y encuentra un bulto. Un bulto grande en una de las mamas, ¿no? Eh, es doloroso a la palpación, la mujer cita que, ¿no? que le duele, que le molesta, que ese tumor era chiquitito, que antes ni siquiera se lo notaba, pero después fue creciendo, ¿no? Y ahora, ¿no? tiene un tamaño importante y molesta y duele al tacto, ¿no? Entonces, el médico le dice a la paciente que tiene que hacerse una mamografía urgente, ¿no? La mujer dice, sí, está bien, no me voy a hacer la mamografía, pero no hace nada, chicos, ¿no? Ahí está en un caso de TX, no sé si ustedes observaron, ¿no? O sea, es probable que el tumor sea maligno, ¿no? Es muy probable, por lo menos por las características, ¿no? Pero no puede ser evaluado, simplemente porque no hay estudios suficientes como para catalogarlo. Ahí el médico, ¿no? Cuando hace la epicrisis, ¿no? O sea, ¿no? Cuando hace, ¿no? En la historia clínica de la mujer, va a poner TX, ¿no? Porque simplemente, digo, no puede ser evaluado y no se puede categorizar si realmente es un tumor maligno, benigno, etcétera, etcétera. T0. Supongamos que la mujer se hace la mamografía. Se realiza la mamografía, la informo, o sea, viene la mamografía, ¿no? Yo la informo y veo que, digo, ¿no? La mama, digamos, tiene, ya es una mama antigua, ¿no? ¿No? Tiene, digamos, no observo ningún tipo de neoformación, veo que tiene muchos quistes, ¿no? Hay un quiste, vamos, ¿no? Yo observo que no es un tumor maligno, es un quiste, ¿no? Y como la mujer está en menopausia y está tomando hormonas, seguramente lo que debe haber es un fenómeno reactivo, ¿no? del tejido, ¿no? E informo eso. Bueno, o sea, digo que el médico ve el informe, ¿no? El médico ginecólogo ve el informe y le informa y va a informar el T0. O sea, eso que se documenta en la mamografía no es un tumor primario, es T0. Ahora, supongamos que vamos a suponer que, ¿no? Informo, ¿no? En la orden algo muy común, chicos, que ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Metaplasia. ¿Recuerdan que yo había mencionado eso? ¿No? Yo informo, por ejemplo, probable tejido, ¿no? tumoral, metaplásico, por las características, sugiero, perdón, ¿no? Solicito no, porque eso lo tiene que hacer ¿no? el ginecólogo, ¿no? Sugiero biopsia. Bueno, a la mujer le hacen una biopsia, ¿no? En la zona del tumor, ¿no? Después, cuando está el resultado, dice metaplasia. Anaplasia y metaplasia. Como ustedes recuerdan, ¿no? La anaplasia y la metaplasia son lesiones pretumorales, ¿no? O sea que no tiene un tumor maligno, pero es una lesión que con el tiempo se puede malignizar, ¿no? Ahí el médico indicaría TIS, carcinoma in situ. Ahora bien, chicos, si en la biopsia, ¿no? aparece un tejido tumoral, ¿no? Ahí el médico indicaría T1, T2, T3 o T4, ¿no? O sea, cuando aparece un número, ¿no? seguido de, ¿no? ¿Sí? Cuando la T, ¿no? La, ¿no? es seguida de un número, 1, 2, 3 o 4 o 5, por ejemplo, digo, ¿no? Estamos hablando de un tumor maligno. La segunda letra
¿no? Es la que se refiere a la estadificación de los ganglios, ¿no? Linfáticos, ¿no? Que es la letra N. NX significa que no es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales. ¿Cuándo no es posible, chicos, evaluar los ganglios linfáticos regionales? Por ejemplo, chicos, en una mamografía, ¿no? Por ahí, chicos, en la mamografía yo no puedo evaluar los ganglios de la axila. Voy a necesitar otros estudios para evaluar si hay, digamos, diseminación o no de los ganglios, ¿no? En el caso de una sospecha de un cáncer de mama, le tendría que hacer una tomografía a la persona para evaluar toda la axila. N0 significa que no hay compromiso en los ganglios linfáticos, o sea que, digamos, que están limpios los ganglios. Chicos, N0 es un dato muy importante, es muy, muy importante en un tumor maligno, ¿no? O sea, que los ganglios estén limpios, ¿no? Significa que existe una alta probabilidad de que no haya metástasis, ¿no? Y obviamente, chicos, cuando la letra N, ¿no? es, ¿no?, seguida de un número, ahí es que se ha documentado que hay ganglios comprometidos, ¿no? Puede ser N1, N2, N3, etcétera, etcétera. Que los ganglios estén comprometidos no significa que ya haya metástasis, pero es un problema porque, ¿no?, si las células tumorales ya están en los ganglios periféricos, significa que están a punto, ¿no?, a punto, o que ya ha comenzado casi la metástasis, ¿no? Ya es una complicación. Y por último, ¿no?, la letra M, ¿no?, cuando es seguida de MX, significa que no es posible evaluar si hay metástasis, o sea, hay un tumor maligno, pero no se sabe si tiene metástasis, ¿no? M0 significa que no hay metástasis, y M1 significa que hay metástasis. Todos estos números se combinan, ¿no?, y determinan un cierto tipo de estadio tumoral, ¿no? Vamos a citar algunos ejemplos. Voy a subir un poquito. Todos estos tumores, ¿no?, este paciente, ¿no?, este paciente, ¿sí?, ¿no?, todos estos pacientes, chicos, ¿no?, ¿sí?, como ustedes se pueden imaginar, son M1. ¿Estamos de acuerdo? En una estadificación. ¿Mm? ¿Por qué digo que es M1 estos pacientes, chicos? Porque todos tienen metástasis, ¿no? ¿Sí? Todos tienen metástasis, ¿no? Y un detalle, chicos, es que esta estadificación, ¿no?, puede también clasificar a un tumor benigno, ¿no? O sea, la estadificación de un tumor benigno sería T0, N0, N0. Eso es un tumor benigno. Por ejemplo, chicos, una verruga, ¿no? ¿Sí? Una verruga sería T0, N0, M0. Una mujer que tiene cáncer de pulmón, un hombre, perdón, un hombre, vamos a cambiar un poco, ¿no? Un hombre que tiene cáncer de pulmón, ¿no?, sin metástasis y sin compromiso ganglionar, podría ser T1, N0, M0. Otro ejemplo, un hombre, ¿no?, con cáncer de testículo, ¿no?, un hombre que padece cáncer de testículo, ¿no?, que ya tiene ya tiene compromiso ganglionar, pero no tiene metástasis, ¿no? Podría ser T2, ¿no?, N1, M0. Después, ¿no?, es el criterio más común, ¿no?, que ustedes lo van a ver, ¿no? No es el único
criterio. Yo voy a citar, ¿no?, además del sistema TNM, ¿no?, el sistema por estadios, ¿sí?, que es muy común en... es más sencillo, es más simple, ¿no? Es más común en cirugía. Ustedes van a ver que los cirujanos normalmente utilizan ¿no?, el criterio de los estadios tumorales, ¿no? Es mucho más simple porque, chicos, el estadio, ¿no?, los estadios, chicos, se basan en 5 estadios nada más, ¿no? El estadio 0 es carcinoma in situ, ¿eh? Es como el TIS del estadio anterior, ¿no? O sea, por lo tanto, chicos, el estadio 0 significa que, ¿no?, hay una lesión pretumoral. Eso significa, chicos, el estadio 0. Es el TIS del estadio TNM, ¿no? Después, chicos, el estadio 1, 2 y 3, ¿no?, 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 clasifican a un tumor maligno, ¿no?, ¿no?, y el número, ¿no?, indica la gravedad de la situación, ¿no? O sea, el estadio 1, chicos, es un tumor maligno primario, el estadio 2 es el mismo tumor primario más grande, de mayor tamaño, y el estadio 3, por ejemplo, podría ser el tumor primario, ¿no?, con compromiso ganglionar, ¿no? Y el estadio 4, ¿no?, el estadio 4, digo, cuando, ¿no?, es un tumor maligno, ¿no?, con metástasis. Como ustedes pueden observar, ¿no?, el sistema de estadios tumorales es más simple que el anterior, ¿no?, pero también es menos preciso. Por favor. Bueno. A ver. Buen día, profe. Una consulta. Que es genética, pero Sí. me fijé en el modo y no tiene ninguna No, información. más en realidad, Ah, ya te digo, se me mezcla un poco. Ahí te digo. O sea, lo salteé al tema porque voy a ver si es, o sea, de una nueva, les puede dar una charla de bioseguridad. Por eso lo había salteado. Por eso, o sea, por eso cambié el orden, ¿sí? ¿No? Faltan dos: y, bioseguridad ok. Y hospitalaria. entonces, ¿el parcial cuándo sería? ¿En 2 semanas? ¿3? Exactamente, sí, que ya sería el último y después vendrían los Ah, bien. recuperatorios. ¿Mm? 7 de julio ¿Mm? o 14, que serían las 2 fechas. 7 sería. Está bien. No, no, yo le pregunto porque por el tema más parciales y para saber más o menos Ahora cómo estar. después que les doy un impas, me fijo bien en el calendario y les digo, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, sí, ya estamos prácticamente terminando, ¿no? Por suerte pudimos hacer todo el temario. Bien, chicos, hablando del tumor, ¿no?, del origen, ¿no?, el origen del cáncer, digo, qué situación bastante extraña, bastante controvertida, ¿no? No existe un origen, o sea, perdón, no existe un origen preestablecido de los tumores malignos, ¿no?
hay en realidad 3 teorías que tratarían de explicar el origen de las neoplasias malignas, ¿no? ¿Cuáles son las 3 teorías? Bueno, ¿no? Una teoría, Dios, se llama medioambiental, ¿no? La teoría medioambiental del cáncer, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? Que el cáncer, ¿no? ¿no? Tiene un origen, ¿no? medioambiental, ¿no? Por factores externos al ser humano, ¿no? Que ahora vamos a citar, ¿no? Pues a estos factores externos al ser humano se llaman carcinógenos, ¿no? ¿A qué denominamos carcinógenos, chicos? A toda condición física, química o biológica que induzca un tumor maligno. Eso se llama carcinógeno. Esta teoría se fundamenta, tiene muchísimo fundamento, ¿no? Por ejemplo, el hollín, ¿no? Que es el residuo de la combustión incompleta del carbón, ¿no? Es un carcinógeno, ¿no? Las personas, ¿no? que están en contacto con el hollín, ¿no? tienen una probabilidad aumentada de padecer cáncer, ¿no? Otro carcinógeno muy conocido es el asbesto. El asbesto era, ¿no? mejor dicho, perdón, es un aislante térmico, semejante a la lana de vidrio que se utiliza actualmente, ¿no? Antiguamente, chicos, el asbesto se usaba para aislar, por ejemplo, las cocinas, los hornos, las heladeras, ¿no? Hasta se usaba como producto para fabricar tejas, ¿no? Debido a que es un muy buen aislante térmico. Hoy en día, chicos, no se utiliza, ¿no? Este material no se utiliza porque se sabe que es carcinógeno. Otro carcinógeno, chicos, son los ciertos tipos de radiactividad, ¿no? Está comprobado, por ejemplo, que las personas que sufrieron altas dosis de radiación, ¿no? en Chernobyl, en Hiroshima, en Nagasaki, en Fukushima, más recientemente, ¿no? tienen un riesgo aumentado a padecer tumores malignos. Otro carcinógeno, que ya lo hemos mencionado, ¿no? es la hepatitis B y la hepatitis C. ¿no? Ahí tienen un virus que es carcinógeno, que puede inducir a tumores malignos, ¿no? Otro carcinógeno, chicos, sería el HIV, porque el virus del HIV induce tumores, ¿no? Las personas con HIV, principalmente las personas no tratadas, pueden padecer de como sarcoma de Kaposi, como habíamos mencionado, y también pueden padecer de linfomas. O sea, digo, eso es lo que dice la teoría medioambiental. En general, digo, la mayor parte de los tumores se los atribuye a la contaminación. ¿Tiene fundamento esta teoría? Sí, muchísimos. De hecho, los países con mayor índice de contaminación son los países que más tumores malignos tienen. O sea que está totalmente fundamentada esta teoría. Después hay otra teoría, que es la teoría genética. ¿Qué dice esta teoría? Dice que los tumores malignos tienen un origen genético, ¿no? Que todos nosotros, tenemos genes que favorecen la aparición de ciertos tumores. Estos genes, ¿no? que favorecen ciertas neoplasias se llaman oncogenes y están totalmente identificados. Hoy en día, Dios, hay aproximadamente unos 300, siempre va aumentando el número, ¿no? Yo creo que el lado humano. O sea, en este momento se han aislado 300 genes, ¿no? Y se han identificado como causantes de neoplasias. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Anteriormente, cuando hablábamos de enfermedades genéticas, ¿no? Bueno, ¿qué significa si yo tengo un oncogen, por ejemplo? ¿no? El oncogen específico del cáncer de próstata. Digo, significa que yo tengo un riesgo aumentado de padecer ese tumor. Pero por suerte, ¿no? Por suerte, digo, todo oncogen,
tiene su antagónico llamado anti-oncogen, ¿no? O sea, el oncogen específico para cáncer de próstata tiene, ¿no?, un anti-oncogen específico para ese tumor, ¿no? La mayoría de los... se cree que la totalidad de la gente tiene los dos. O sea, yo como hombre tengo el oncogen específico para el cáncer de próstata, pero también tengo el anti-oncogen específico para el cáncer de próstata. El problema sería cuando una persona tiene el oncogen, pero no tiene el anti-oncogen. Ahí es el problema. Porque ahí tendría la facilidad de ese oncogen de generar un tumor maligno. Que yo tenga el oncogen sin el anti-oncogen específico, ¿me asegura que voy a tener cáncer de próstata? No. Pero, vuelvo a reiterar, ¿no?, hay un riesgo aumentado en que yo tenga este tumor. La teoría genética, ¿no?, los defensores, ¿no?, los científicos defensores de la teoría genética indican que, ¿no?, que se pueden demostrar que todos los tumores son genéticos. ¿Esta teoría es cierta? Sí, sí, ¿no? O sea, es totalmente cierta, ¿no? ¿En qué se fundamenta? ¿No? En los antecedentes familiares. No sé si ustedes, espero que no, pero hay muchas familias en donde hay antecedentes familiares, por ejemplo, largos antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿no? O sea, la mamá tuvo cáncer de mama, ¿no?, la abuela tuvo cáncer de mama, por ahí la bisabuela se sabe que posiblemente tuvo cáncer de mama. ¿Cómo se explicaría esto, ¿no?, que en un linaje familiar haya antecedentes del mismo tumor, ¿no? Bueno, ahí correrían, digamos, la teoría genética, en donde las mujeres, ¿no?, heredan, ¿no?, el oncogen de ese tumor y no heredan el anti-oncogen, ¿no? Dios, esta teoría está totalmente fundamentada y es cierta, ¿no? ¿Cuál de las dos teorías es la correcta? En realidad ninguna de las dos, chicos. Y hay, ¿no?, una tercera teoría que es, quizás es la más acertada, ¿no? Que es la teoría multifactorial, ¿no? Esto significa es como un compromiso entre las dos. O sea, los tumores malignos en realidad, chicos, tienen un origen multifactorial. O sea, hay un componente genético en los tumores, por supuesto que sí, ¿no?, que me condiciona, ¿no?, me favorece, ¿no? También hay un componente medioambiental que favorece, que potencia la aparición de un tumor. Por ejemplo, digo, ¿no?, yo tengo, ¿no?, el oncogen específico de cáncer de estómago, de un cáncer de estómago, ¿no? Bueno, no tengo el anti-oncogen específico. Si a eso le sumo, ¿no?, además de eso, ¿no?, que consumo alcohol, fumo, ¿no?, o sea que irrito, ¿no?, ¿sí?, irrito, digamos, el tejido, ¿no?, ahí voy a favorecer la aparición del tumor. Bien, chicos, si les parece, queda un minuto nada más de Zoom. Vamos a hacer un impasse de unos 15 minutos, ¿les parece? Así pueden descansar y tomar algo. Bueno, que es la parte funcional, la cual, por ejemplo, produce la diálisis para obtener la orina, ¿no? Acá es un ejemplo. ¿Sí? Tenemos el órgano, que es el riñón, ¿no?, y la corteza y la médula renal sería lo que mencionaríamos como parénquima, ¿no? Y el estroma, lo que nosotros denominamos estroma, ¿no?, son los tejidos accesorios del mismo, ¿no? O sea, el estroma sería, por ejemplo,
los vasos, los nervios, los ligamentos, ¿no? En este caso sería, chicos, la pelvis renal, ¿no? Todo lo que es accesorio al órgano es lo que denominamos estroma, ¿no? O sea que todo órgano, en todo órgano podemos identificar parénquima y estroma. Y un detalle, ya que estamos, ¿no? En la mayoría de los órganos podemos identificar, ¿no? O sea, los vasos, los nervios, ¿no? Suelen confluir en un sector determinado, ¿no? A ese sector se lo denomina ilio, ¿sí? Así, por ejemplo, chicos, esta zona que está acá, del riñón, es el ilio renal. O sea, en la mayoría de los órganos, entonces nosotros vamos a identificar tres elementos, ¿no? Uno es el parénquima, ¿no? Que es donde se halla el tejido funcional propiamente dicho, ¿no? El estroma, que son todos los tejidos accesorios ¿no? al órgano para permitir su funcionalidad, ¿no? Y generalmente, ¿no? Los vasos y nervios suelen confluir en un sector muy específico del órgano, ¿no? A eso denominamos ilio. Por lo tanto, chicos, hay un ilio renal, hay un ilio hepático, un ilio pulmonar, por ejemplo. En la mayoría de los órganos macizos vamos a encontrar un sector específico llamado ilio. Y otro detalle que ya también lo he mencionado, pero lo vuelvo a reiterar, el cuerpo humano se compone principalmente, básicamente, de dos tipos de células, ¿no? Tenemos las células somáticas y las células germinales, ¿no? O sea, casi el 100% de las células del cuerpo humano son somáticas. Las células somáticas son las que componen, ¿no? los órganos y sistemas del cuerpo humano, o sea que son casi todas. La característica de las células somáticas es que tienen su secuencia de cromosomas completa, son diploides. Las células germinales, ¿no? son las encargadas de la reproducción humana, ¿no? Son las menores, son las de menor cantidad, ¿no? Se hallan en las gónadas, ¿no? O sea, en los ovarios y en los testículos, ¿no? Y estas células son haploides, ¿eh? O sea que tienen una secuencia dividida, ¿no? O sea, tienen la mitad de los cromosomas. Esa es la característica. Amigos, a continuación les voy a tomar lista. ¿No? El tema de neoplasia, ¿no? Simplemente voy a citar, ¿no? De hecho, creo que yo les he comentado que informo, ¿no? Soy médico, me dedico en realidad más a informar tomografía, ¿no? Computada y resonancia, pero también informo mamografía, ¿no? Lamentablemente veo muchísimo eh, cáncer de mama, se ve mucho. De hecho, ha aumentado muchísimo los casos por lo menos lo que yo observo en el pequeño universo donde estoy yo. Voy a hacer un pequeño comentario solamente, ¿no? A modo de contribución. Hay muchísimos tumores malignos, o sea, muchísimos cáncer de mama, chicos, hay muchos. Hay algo así como 70 tumores de mama distintos, ¿no? El más común, ¿no? El tumor de mama más común se llama carcinoma no ductal de mama. O sea, casi todos los tumores, y voy a decir una palabra que quizás parece una animalada, ¿no? Gracias a Dios, el más común es ese tumor, ¿no? Y voy a explicar por qué, obviamente, antes de que me maten, ¿no?
el carcinoma no ductal de mama, a pesar de que es un tumor maligno, ¿no? Y todo lo que representa una neoplasia maligna, pues, es un tumor de crecimiento muy lento, muy pero muy lento, medible en años, ¿no? Esa es la clave, ¿no? O sea, pues, desde que este tumor aparece hasta que da metástasis, pueden pasar varios años. ¿Cuántos años, chicos? Entre 5 a 10 años puede suceder, ¿no? Desde que aparecen las células hasta que da metástasis, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? Pues, que es muy fácil de diagnosticar mediante la palpación o mediante una mamografía, y al ser de crecimiento tan lento es bastante fácil de tratar, ¿no? Siempre y cuando se lo detecte tempranamente. Ahí está la clave, ¿no? O sea, la mayor parte de los tumores de mama, como son de este tipo, son diagnosticables, ¿no? De manera bastante precoz, y por ende, ¿no? Son 100% tratables. De hecho, tengo muchos, yo tengo familiares, tengo conocidos, ¿no? Conocidas, ¿no? Por ejemplo, que se les ha detectado este tipo de tumores de manera temprana. Algunos ni siquiera requieren de cirugía, nada de eso, y han sido 100% tratables, ¿no? Dios, el cáncer de mama eh, obviamente, digo, es como todo tumor maligno, es las causas, ¿no? ¿No? Que producen el cáncer de mama, digo, son varias. Voy a citar algunas de las conocidas. ¿Mm? Tienen mayor predisposición a cáncer de mama, ¿sí? Las mujeres con menarca precoz. O sea, las mujeres que han comenzado su ciclo hormonal, digamos, muy prematuramente, tienen mayor riesgo de cáncer de mama. También, ¿no? Tienen mayor riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Las mujeres con menopausia tardía. Otro factor de riesgo, ¿no? Para el cáncer de mama, ¿no? Es el uso de ciertos anticonceptivos. Ciertos anticonceptivos, ¿sí? Pueden inducir cáncer de mama. Por eso, estimadas alumnas, no, o sea, siempre que tengan que conseguir, siempre que tengan que empezar, ¿no? A tomar este tipo de medicación, por favor vayan al ginecólogo, no lo saquen de internet, ¿no? Consulten por internet, porque cada mujer necesita, ¿no? Un tipo de anticoncepción específica debido a su cuerpo, a ciertas características hormonales de la misma, ¿no? Y ciertos anticonceptivos mal administrados durante mucho tiempo pueden conllevar, ¿no? A tumores malignos de mama. Otro factor condicionante, también de riesgo, ¿no? Es la terapia hormonal de reemplazo, ¿no? Que se da en las mujeres premenopáusicas, ¿no? O posmenopáusicas que tienen signos y síntomas severos hormonales, ¿no? Hoy en día se trata de no dar, ¿no? Terapia de reemplazo hormonal, porque muchas de esas mujeres después pueden desarrollar cáncer de mama. Otro factor condicionante también de riesgo para el cáncer de mama, chicos, es el tabaquismo y el alcoholismo. Otro factor también, ¿no? Que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, chicos, son los antecedentes familiares, ¿no? Y de ahí viene el tema de la genética. Recuerdan que yo les había comentado. Profe, tiene una pregunta en el chat. Ah, perdón. Sí. A ver, Aymara. Sí. Puede, o sea, ciertos anticonceptivos, ¿no? Pueden inducir tumores benignos, es cierto, sí.
Eh, Me imagino que vos te estás refiriendo a tumores, no sé si vos te referís a tumores benignos de mama. ¿Mm? Sí, profe. Aymara. Ajá, sí, sí. Bueno, ciertos tumores son inducidos por anticonceptivos. Por eso, justamente, vuelvo a reiterar, ¿no? Hay muchísimos anticonceptivos. De hecho, bueno, ustedes más o menos ya deben conocer eso, ¿no? Que hay, ¿no? ¿Mm? Cada mujer, ¿no? Tiene un anticonceptivo, hablando de anticonceptivos hormonales, tiene un anticonceptivo más adecuado. Claro, porque lo que me pasó a mí, por ejemplo, Ujú. hace como unos 4 años atrás me salió como un, no sé cómo decirlo, un tumor. Me dijeron que era benigno, ¿Un pero quiste puede ser? ¿Un linfoma? nunca me explicaron el por qué. Ajá, Y en ese tiempo también me dijeron que las pastillas que a mí me habían recetado estaban mal. O sea, yo vengo tomando pastillas de hace mucho tiempo. Y sí. me dijeron que para la edad que yo tenía que tomar microdosis y a mí me estaban dando otra dosis. Y no sé si ese es el motivo o... Es probable, ¿no? Es probable que el exceso de hormonas, ¿no? Te haya producido algún tipo de reacción en la glándula. Acordate que la mama es una glándula, ¿no? Una glándula hormonal, básicamente, ¿no? Que potencialmente después produce secreción láctea, ¿no? Pero básicamente, digo, la mama es una glándula, ¿sí? De secreción interna y externa. Posiblemente en el caso tuyo te haya producido algún tipo de desarreglo hormonal que, como reacción, la mama creó algún tipo de tumorcitos o tumores benignos. Consulta, después de que te, o sea, de que te medicaron correctamente, ¿no? Estos tumores, digamos, se redujeron de tamaño, están iguales, ¿qué pasó con el No, tema? están iguales. Y hay veces que, por ejemplo, me duelen, pero me dijeron que no era necesario hacer una biopsia ni nada porque no se veían mal. Claro, ajá. No, mira, en este caso, por ahí no. Si son benignos, conviene no tocar nada, ¿no? Lamentablemente, ahí está, ¿no? Debido a una mala praxis que te hicieron, vos tenés o sea, obviamente la que padece todo eso sos vos. Ahí está el problema, ¿no? No conviene ni tocarlos nada, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Por ahí sí te habrán dado algún tipo de tratamiento para las molestias o el dolor, supongo, ¿no? Creo. Sí, me habían dado unas pastillas que supuestamente eran como, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero eran como para desinflamar o algo así, eran como unas vitaminas, me había dicho el médico, pero no me Sí, explicó bien tampoco. vitamina D. Ujú. Sí, también, o sea, para el caso de la inflamación de las mamas, ¿no? Eh, Se da vitamina D, ¿no? O sea, un complejo D, B y D, y también que la vitamina B es desinflamatoria, ¿no? Y también se da también en forma de cremas, ¿no? Tópicos, que se le da, ¿no? A la mujer. Y eso ayuda bastante. O sea, por ahí no te soluciona el problema, pero te ayuda. Ah, bueno, profe, gracias. No por nada. Obviamente volvemos a reiterar, ¿no? Digo, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no? También son condicionantes, ¿no? O sea, todos esos son los factores que pueden inducir el cáncer de mama, ¿no? Cualquier cáncer de mama, ¿eh? Pero, obviamente, cuando hablamos de cáncer de mama, por ahí la mayor parte, ¿no? Más del 60% de los tumores de mama son el famoso carcinoma ductal de mama, que yo les menciono. También digo, un factor que favorece, ¿no? El cáncer de mama es la mujer que es nulípara, o sea, que no ha tenido familia. Tratamiento. Con esto ya cerraríamos el tema de tumores, ¿no? O sea, el tratamiento para el cáncer, perdón, ¿sí? ¿Cuáles son los tratamientos actuales para los tumores malignos? ¿No? Básicamente, digo, hay 4 tratamientos posibles. A veces estos tratamientos se hacen combinados, ¿no? ¿Sí? O sea, se hacen varios, de estos 4 se hacen varios.
A veces se hacen individuales o a veces no se hace nada, aunque parezca increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son, ¿no? A un tumor maligno yo lo puedo operar, o sea que uno de los tratamientos podría ser cirugía, ¿no? En donde nosotros, si es posible, ¿no? Se hace una cirugía y se extirpa la pieza quirúrgica, o sea, el tumor maligno, junto con una cierta cantidad de tejido adyacente sano. Entonces, la cantidad de tejido que se extirpe va a depender del tumor. Si estamos hablando de tumores que son agresivos y se infiltran mucho, los tejidos adyacentes se va a quitar una pieza más grande de tejido. Incluso muchas veces, ¿no? Hay veces que se quita todo el órgano. Por ejemplo, en el caso de los tumores en el riñón, ¿no? Se suele quitar todo el órgano, sacar todo el riñón. En el caso de tumores malignos, muy agresivos de mama, se saca toda la mama. Y a veces incluso se saca también los ganglios linfáticos. Esa es una opción, la cirugía. La segunda opción, chicos, es la famosa quimioterapia, que consiste en la administración de fármacos tóxicos, ¿no? O sea, muy reactivos y muy tóxicos para el tejido tumoral, ¿no? Y ligeramente menos tóxicos y reactivos para las demás células. Esta es una terapia sistémica, o sea, afecta a todas las células del cuerpo de la persona, ¿no? El problema es que estas sustancias suelen ser tóxicas para todo el cuerpo, no solamente para el tumor. Y de ahí vieron el tema de la anemia, la pérdida de cabello, ¿no? La anorexia, etcétera, etcétera. Generalmente las quimioterapias tienen muchos efectos colaterales. El tercer tipo, ¿no? La tercera opción, ¿no? Es la radioterapia. O sea, es el tratamiento con radiaciones ionizantes de los tumores malignos, ¿no? Es un tratamiento bastante válido para ciertos tumores. O sea, las radiaciones, chicos, afectan a todos los tejidos, pero más todavía al tejido tumoral. Y el cuarto, ¿no? La cuarta opción que tenemos son las hormonas. Vieron que yo mencioné siempre que la mayoría de los tumores tienen un origen hormonal, ¿no? Justamente las hormonas suelen ser reguladores del crecimiento de los tumores, ¿no? O sea, un tumor de mama puede ser tratado con hormonas, ¿no? Para, por ejemplo, inhibir su crecimiento. Pues estas serían las 4 técnicas actuales básicas para tratar un tumor maligno. Por ejemplo, yo a un tumor de mama, un carcinoma nodular de mama, puedo hacerle cirugía, o sea, le quito un cuadrante a la mujer, ¿no? Le hago en la zona radioterapia, ¿no? También le hago quimioterapia, por las dudas, por si haya quedado alguna célula por ahí que no haya sacado el cirujano, ¿no? Y preventivamente le doy hormonas, ¿sí? O sea, eso sería un tratamiento, por ejemplo, posible. Hay tumores que no se operan por la localización, o sea que, ¿no? Hay tumores que se tratan con rayos nada más, con radioterapia, ¿no? Y hay tumores que directamente no se hace nada. ¿En qué momento, cuándo ocurriría esto? Digo, bueno, ya cuando es un tumor, digamos, que está en un estadio avanzadísimo, ¿no? Ya directamente no tiene mucho sentido hacerle algún tipo de tratamiento al paciente porque sería dañarlo más de lo que ya está. Por eso ustedes van a ver que a veces, cuando se detecta un tumor de manera tardía, vieron que no se hace nada. Se le da algo paliativo para el dolor y se sigue, que la enfermedad siga su curso, que es lo más humano a veces. De hecho, chicos, les comento, y creo que ustedes ya lo sabrán, ¿no? Ya saben todo esto, ¿no? Que a veces la medicina es bastante inhumana, ¿no? O sea, muchos tratamientos, a veces uno se pone a pensar que a veces los tratamientos son más crueles que la propia enfermedad, ¿no? O sea,
por todo lo que se somete al paciente. Por eso hoy en día los tratamientos no se imponen, ¿no? O sea, siempre que se inicia un tratamiento hay que explicarle al paciente los pros y los contras y hay que respetar la decisión final que va a tomar la persona, ¿no? Si la persona, por ejemplo, decide no hacerse ningún tratamiento o hacer ciertos tratamientos y otros no, bueno, siempre hay que ser respetuosos de la decisión de todo ser humano, ¿no? Que el ser humano, en definitiva, es quien decide por su cuerpo. Bien, chicos, pregunten, por favor, con respecto a este tema. ¿Alguna pregunta? Bueno, les comento, mientras van chequeando si necesitan preguntar algo, ¿no? Les comento, digo, la próxima clase, ¿no? Bueno, les comento qué vamos a seguir, ¿no? La próxima clase sería el tema, ¿no? O sea, va a ser una charla sobre bioseguridad hospitalaria, importante para estos tiempos, ¿no? Después habría, el último tema sería, ya les voy a subir el módulo no, se me hizo una lágrima, perdón. Genética, perdón, ¿no? La parte de genética, ¿no? Y después vendría el parcial. Entonces, en el parcial no voy a, debido a la extensión de los temas, no voy a tomar todo, ¿no? Porque sería medio una locura, ¿sí? Vamos a tomar una parte de los temas que hemos visto. Más que nada, simplemente para que no se les sea tan pesado a ustedes. Así que después les voy a indicar cuáles son los temas que van a entrar en el segundo parcial. El parcial, chicos, va a tener que ser oral, de la misma manera, vieron que se hizo, ¿no? El primer parcial va a ser oral, por un tema de afinidad de temas, chicos, vamos a considerar el 60%, ¿no? A pesar de que la Cruz Roja obviamente exige el 70%, vamos a ajustarnos al 60% de los contenidos mínimos para aprobar. ¿Les parece? Como para darles una mano. Bueno. Sí, profe, gracias. Bien, chicos. Pregunten, por favor. Sí. No, ahora en un ratito. ¿Sí? Ahora en... Es más, chicos, si ustedes quieren, ya se los digo ahora mismo, si les parece. Obviamente después lo publico, ¿no? Vamos a hacer algo más. Dos temas nada más vamos a tomar, ¿les parece? Porque es mucho. Vieron que el temario es bastante heavy el temario. Obviamente, chicos, en el final sí, vamos a tomar todo. ¿Sí? Sí. Temas nada más. Enfermedades infecciosas, ¿sí? Clase 5. Yo después igual lo dejo asentado, así no hay problemas. Que es una unidad bastante grande, ¿no? Vieron que enfermedades infecciosas es una unidad que tuvimos. Hay mucho para hablar, muchísimo para hablar. No, chicos, voy a tomar enfermedades infecciosas nada más, porque la verdad es que son unidades muy grandes. Bueno, profe. Muy grandes. Gracias, profe. Ya con eso tienen bastante para entretenerse. Tienen, ¿no? Vieron que es bastante grande la unidad, ¿no? O sea, ahí contenido. Bueno, vamos a hacer así, quedamos
¿Quedamos todos de acuerdo que vamos a tomar el segundo parcial, ¿no? Va a tener como tema, ¿no? Como tema único, enfermedades infecciosas. Profe, Les y pido una por pregunta. favor que lo manejen, que lo preparen bien. Sí, decime. ¿Y va a ser el múltiple choice ese del otro día, verdadero y falso? Sí, primero Solo vamos a oral. tener un pequeño verdadero o falso, ¿no? Que de hecho ya les voy a dejar para que lo vayan. Es más, que me lo habían consultado, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Yo les voy a dejar 2 o 3 modalidades de este tipo, ¿no? Ustedes las hacen. Hagan. Después les pido, por favor, que, si quieren lo pongo como estadística, ¿no? Que cuál de las modalidades les resultó más factible, ¿no? Y si hay alguna modalidad que sea mejor a la que, ¿no? De las que hemos entrenado, les parece mejor, la adoptamos de común acuerdo, obviamente. Siempre todo lo que hagamos lo vamos a hacer de común acuerdo, ¿no? Sí, profe, gracias. Siempre y cuando haya consenso de todos, ¿eh? ¿No? Ahora, si hay medio conflicto, no, seguimos con, ¿no? De lo mismo. Por tanto, chicos, quedamos así entonces, ¿no? Por favor, prepárenla bien, ¿no? O sea, obviamente son menos temas. Es complejo. Enfermedades infecciosas hay bastante para hablar. Vieron que vimos bastante, ¿no? Y es importante también. Tengan en cuenta, chicos, que acá hay hepatitis, hay un montón de patologías que ustedes en el futuro, ¿no? Como haciendo prácticas o como profesionales, lamentablemente pueden estar en contacto con todo esto. O sea, que tengan cuidado con todo esto, ¿no? Y la mejor manera, chicos, de cuidarse es saber. Siempre vamos a buscar, entre saber y no saber, siempre vamos a buscar saber. Bien, chicos, pregunten, por favor. Profe, no entendí eso lo que dijo. ¿Va a mandar distintas modalidades para que probemos? Claro, les voy a mandar, además de verdadero o falso, vieron que yo siempre les mando como para entrenarse verdadero o falso, ¿no? Sí. ¿Sí? Voy a mandar, hay otras modalidades también, ¿sí? De evaluación escrita, ¿sí? Así, ¿no? Virtual. Les voy a mandar 2 o 3 que las hacen, ¿no? De este tema. Les voy a mandar de todos, pero voy a poner hincapié en esto, en la parte de enfermedades infecciosas. Bueno, o sea, les voy a mandar de todos los temas que hemos visto, como para que también se vayan ayornando. Pero voy a tomar más consideración en enfermedades infecciosas. Bueno, profe, gracias. Para terminar, chicos, en el recuperatorio recuperan los temas, solamente los temas de los parciales. Me habían preguntado eso, chicos, ¿no? O sea, el segundo parcial vieron que va a ser de enfermedades infecciosas. Bueno, recuperan ese tema, porque por ahí me habían comentado, no sé, que hay profesores que toman todos y les va mal, no. En el caso mío, chicos, no, o sea, se recuperan los temas que se tomaron. O sea, si el segundo parcial es enfermedades infecciosas, se recupera enfermedades infecciosas. Ni más ni menos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, estimados? Bueno, nada, profe, la fecha entonces que se la va a seguir, ¿no? Bueno, ahora la fecha la congeniamos la próxima clase, ¿les parece? Y ya dejamos fijo. Bueno, creo que nada más, chicos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, en primer lugar, chicos, les agradezco como siempre, ¿no? Muchas gracias por su participación. Ya saben que en lo que ustedes necesiten, en lo que yo pueda darles una mano, pueden contar conmigo. Les mando un abrazo grande. Ojalá que en algún momento nos podamos, aunque sea, encontrar en persona para, por lo menos, saludarnos, ¿sí? Porque la verdad que ha sido todo virtual, pero bueno, ¿no? Ojalá que llegue ese momento, ¿no? Mientras tanto, bueno, les mando un abrazo a la distancia y cuídense mucho, ¿sí? Será hasta la próxima. Muchas gracias, profe. ¿No? Gracias, Un abrazo profe. grande, chicos, hasta luego. Gracias, profe. Igualmente.